De gracia he de dar lo que de gracia recibí, confiando en tu poder, tu sustento y dirección. Yo iré por ti y en ti, donde quieras que vaya. Yo iré confiando en tu poder. Envíame, Señor, envíame a mí. Señor, estamos aquí para poder oír tu llamado, Señor, a nuestros corazones. Para poder oír de parte tuya, Señor, por medio de tu Espíritu y tu palabra, tu envío, Señor. Envíanos, Señor. Señor, no podemos ir sin que tú nos envíes. Necesitamos, Señor, oír tu voz que nos atraiga a ti y a tu propósito, Señor. Señor, sácanos de nosotros mismos. Sácanos de nuestras propias empresas, de nuestros propios intereses. Señor Jesús, limpia con tu sangre todo lo que ofende a tu santidad, a la santidad de Dios en nuestras vidas. Y llénanos de tu Espíritu, llénanos de tu poder. Haz de nosotros testigos tuyos, Señor. Donde quiera que vayamos, Señor, podamos llevarte a ti, Señor. Llevar tu palabra de salvación, tu evangelio que es poder tuyo para salvar a toda criatura, Señor. Señor, en esta noche nos abrimos a ti. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a entender tu palabra, a entender el plan que tú tienes para rescatar al hombre de vuelta a ti y a tu propósito. Ayúdanos, Señor, a hablar, ayúdanos a oír, Señor, y pon esa carga en nuestros corazones. Te pedimos, Padre, tu ayuda en el nombre del Señor Jesús. Amén, Señor. Entonces estamos aquí principalmente para que la palabra del Señor nos perfeccione, nos capacite, nos guíe, nos empodere. ¿Para qué? Para llevar la palabra de Dios a los que aún no tienen a Cristo. Entonces, lo que más enfatizamos los lunes es prepararnos para hacerlo. Muchas veces queremos traer a las personas, no está mal traer a las personas que no conocen todavía a Cristo, está correcto, maravilloso, pero el primer motivo de nuestra reunión es que nosotros mismos recibamos la palabra y podamos ser capacitados para ir a comer algo con alguien, a tomar algo con alguien, a pasar un tiempo con alguien, habiendo orado por esa persona, habiendo orado por las circunstancias de su vida, por su corazón, y estando con esa persona poder compartir estas lecciones, vamos a decir así, que estamos compartiendo aquí lunes tras lunes. Porque yo sé que es mucho más difícil traer a una persona a un lugar extraño, por decirlo así. Es mucho más fácil ir donde están esas personas. Así lo hizo el Señor. Él vino a este mundo, ¿verdad? Él se acercó a la mujer samaritana. Él se acercó al paralítico. Él se acercó a Nicodemo, ¿verdad? Algunos vinieron a Él, pero primero Él se acercó a nosotros. Nosotros tenemos que tomar ese camino de ir a las personas. El Señor nos dice, id a toda criatura. Entonces, ya que son conocidos nuestros, les conocemos, podemos hacer algunas actividades con ellos, pero pidiéndole antes o después, vamos a hacer una pequeña lectura bíblica y ahí pueden echar mano del folleto que les va a ayudar a encaminar ese entendimiento de las personas, ¿verdad? Entonces, hoy continuamos con, no sé si es la tercera o cuarta de esta que estamos compartiendo, la tercera. Entonces, primero estuvimos viendo, y es importante que las personas conozcan el propósito por el cual Dios le creó a la humanidad, al hombre y a la mujer como una sola expresión suya. Luego vemos que el hombre, teniendo todo lo que Dios le dio, la imagen y la semejanza de Dios, teniendo el suministro de Dios disponible para el hombre en el árbol de la vida, el hombre, en vez de comer del árbol de la vida, comió y optó
por el árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero esto a través del engaño de Satanás, ¿verdad? El engaño de la serpiente llevó al hombre a desobedecer a Dios. Y ahí cuando el hombre desobedeció, como dice este título, hubo consecuencias. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la caída del hombre del propósito de Dios? Entonces hoy vamos a estar indagando esto. Hay dos tipos de consecuencias en las que el ser humano cayó cuando desobedeció a Dios. Justamente la primera es una consecuencia legal, que tiene que ver con la desobediencia al mandato divino. Si nosotros transgredimos una ley, tenemos un problema legal, en este caso con Dios. Entonces la desobediencia del hombre lo situó bajo maldición y condenación. Entonces, ¿qué es maldición? Maldición quiere decir hablar mal de alguien. Entonces, la Biblia nos dice que desde que el hombre desobedeció a Dios, Dios no puede hablar bien del hombre. Dios habla mal del hombre. Lo ve rebelde, lo ve desobediente, lo ve transgresor. Y por eso, como Dios es justo y no puede pasar por alto las transgresiones sin que haya una condena y una pena, entonces el hombre está en condenación. Por eso predicar el Evangelio, no es como muchas veces se dice, vamos a predicar el Evangelio y le ofrece al hombre una mejor vida, un confort, que sus problemas van a ir diluyéndose, que se va a arreglar todos los problemas que tiene en la vida, que va a ser próspero, que esto, que aquello. Claro, eso va a ser después una consecuencia de su relación con Dios, ¿verdad? Ya restaurada. Pero para que esa relación se pueda restaurar, primero el hombre tiene que saber que porque desobedeció a Dios, está bajo maldición. Dios no le puede bendecir. Y está en un estado de condenación. Dios no tiene para él algo bueno. Porque está en ese estado. Y porque Dios es justo, santo. Si él cerrara los ojos a los delitos de los hombres, no sería Dios. Dejaría de ser un Dios santo y justo. Entonces el hombre está en esa condición. Acá estamos hablando delante de Dios, no estamos hablando delante de los hombres. Porque nadie puede juzgarnos uno a otro, porque todo, como dice el Señor, el que está libre de pecado, tire la primera piedra, ¿verdad? Entonces acá estamos hablando y tenemos que llevarle a la persona a su condición delante de Dios. Entonces la primera es la consecuencia legal. ¿Qué pasó cuando el hombre pecó? El hombre perdió el derecho a acceder al árbol de la vida. El hombre tenía antes el privilegio, la libertad de acceder en su vida humana a la experiencia de la vida de Dios. Pero cuando perdió el hombre este derecho, cuando pecó y desobedeció a Dios, se puso en una condición de maldición y de condenación. Entonces leemos Génesis capítulo 3, 22 al 24. Ya vimos la vez pasada que Adán y Eva desobedecieron a Dios al comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces Génesis 3, 22 al 24 dice: Entonces el Señor Dios dijo: He aquí el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Cuidado ahora no vaya a extender su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre en esa condición. 23. Y el Señor Dios los echó del huerto del Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Expulsó pues al hombre y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida.
Entonces, como el hombre desobedeció a Dios, perdió el derecho a comer del árbol de la vida. ¿Qué adquirió? El conocimiento del bien y del mal. Pero no comió nunca del árbol de la vida. Y Dios puso guardianes en el huerto, querubines, ángeles, con una espada encendida, que hablan de la justicia de Dios, de la santidad de Dios, que no permite al hombre acercarse a la vida de Dios en esa condición de delincuente. Está bajo maldición y en condenación. Y Pablo por eso dice que esto resultó en la condenación para todos los hombres. Romanos 5:18. Vamos a ir al Nuevo Testamento. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres. Adán, siendo la cabeza de la humanidad, lo que él hizo afectó no solamente a él, sino a todos los hombres. Él desobedeció a Dios, cayó en condenación. Y todos caímos con él en un estado de condenación. Como dice también Santiago. Dice que si uno cumple todos los mandamientos de Dios, pero comete una transgresión, se constituye en transgresor y está bajo condenación. Por eso todos los hombres están bajo condenación, como vamos a ver después, porque todos pecaron, ¿verdad? Entonces en Adán todos hemos pecado y estamos sin derecho al árbol de la vida y estamos en condenación, ¿verdad? Ese es el estado legal del hombre ante Dios. Después vamos a detallar qué hizo Dios para rescatarnos de esta situación con la muerte de Cristo, porque la muerte de Cristo soluciona nuestro problema legal con Dios. Pero estamos resumiendo esto. Después también, aparte de la condición legal, el hombre cayó en una consecuencia orgánica. Orgánica quiere decir que esto afectó su organismo. ¿Cuáles son las partes de nuestro organismo humano? Espíritu, alma y cuerpo. Todo nuestro ser tuvo la consecuencia orgánica. Dice, el hombre al transgredir el mandato de Dios, o sea, al pecar, experimentó la muerte en su ser. No solamente tenía un problema externo, ilegal, documental con Dios, también adquirió una condición de muerte en su ser, que es la más grave. Bueno, no sé cuál es más grave. Una cosa lleva a la otra, están combinadas. Pero es bueno que distingamos esto. Entonces, el hombre cayó en la muerte, como dice en Génesis 2, 16 y 17. Siempre dejen su señalador en Génesis, porque ahí siempre estamos volviendo. Porque el Señor había ordenado esto y le había advertido. Y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ¿cuál es la consecuencia? Ciertamente morirás. Ya le advirtió de las consecuencias. Y el hombre comió, transgredió el mandato de Dios, y eso trajo muerte a su ser, a su organismo. Vamos a leer Romanos 5. Vamos a leer muchos Romanos hoy. Pueden señalar también ahí con algo. 12. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Entonces, la muerte vino detrás del pecado. El pecado lleva a la muerte. El pecado introduce la muerte en el hombre, y por cuanto todos los hombres pecaron contra Dios, todos están en la experiencia de la muerte. Romanos 6, 21. ¿Qué dice Pablo a los creyentes en su vida pasada, verdad? ¿Qué fruto teníais entonces en aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis?
porque el fin de esas cosas es muerte. La práctica del pecado nos lleva a la muerte. 6:21, ahora el 23. Porque la paga del pecado es muerte. Hasta ahí vamos a leer, después vamos a leer la parte linda. Ahora estamos viendo la realidad horrible del hombre caído. Porque la paga, el salario que nos paga el pecado es muerte. Porque el día que comas, ciertamente morirás. Romanos 7:5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Entonces, esas prácticas pecaminosas llevan al hombre a la experiencia de la muerte. Ahora leemos Romanos 8:6. Porque la mente puesta en la carne es muerte. La mente, si nosotros nos fijamos en las cosas de la carne, como Adán y Eva se fijaron en el árbol del conocimiento, esto resulta en muerte. Primera de Corintios 15:56. Dice el apóstol Pablo: el aguijón de la muerte es el pecado. ¿Qué es el aguijón? El veneno. El veneno de la muerte es el pecado. El pecado nos lleva a esa realidad, ¿verdad? Santiago 1:15. Entonces, de a poquito, cuando vamos compartiendo con las personas estos pasajes, es como una radiografía que va actuando en su ser, ¿verdad? Porque realmente una radiografía tan real. Y en el nuestro primero. Dice, después cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. O sea, todos estos pasajes nos hablan, es el eco de lo que el Señor le dijo. El día que coman de este árbol que yo les prohíbo, ciertamente morirán. La paga del pecado es la muerte. El pecado engendra muerte. Ahora, ¿qué es la muerte? Entonces, el significado de la muerte es una separación. En este caso, nuestro pecado para con Dios es nuestra separación de Dios, ¿verdad? Nuestra separación de la vida de Dios. Cuando nos separamos de la vida de Dios, experimentamos la muerte. Es como una lámpara. Si yo desenchufo la lámpara, no va a recibir la electricidad y va a dejar de alumbrar. Va a dejar de tener la vida. Así, cuando el hombre escogió independizarse de Dios, vivir por el conocimiento del bien y del mal, cayó, se separó de Dios y experimentó la muerte. En Juan 19:30, por ejemplo, vemos este lenguaje. Juan 19:30, cuando el Señor estaba en la cruz y murió. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Cuando el Espíritu Él entregó a Dios, ¿qué pasó con su cuerpo? Murió. Porque su espíritu se separó de su cuerpo y su cuerpo murió. Estamos nomás viendo qué significa la separación. O sea, la muerte es una separación. Normalmente cuando el hombre muere, ¿verdad? El hombre muere primero, muere y después se le cae la cabeza, inclina la cabeza. Pero Cristo no, Cristo inclinó la cabeza como diciendo, entrego mi vida. Y después exhaló el espíritu y murió. Pero el resultado es que su espíritu abandonó su cuerpo y su cuerpo quedó muerto. Santiago 2:26. Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto. El cuerpo sin espíritu está muerto, porque cuando el espíritu se separa del cuerpo, por supuesto, el cuerpo experimenta la muerte. Génesis 2:7. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida y el hombre fue un alma viviente. O sea que mientras que el aliento de Dios no estaba en el hombre, su cuerpo estaba sin vida.
¿Entienden? Recién cuando el espíritu entra en el hombre, ahí el cuerpo tiene vida. Entonces vemos nomás esa comparación. Eclesiastés 12:7. Entonces volverá el polvo a la tierra como lo que era. El polvo significa al hombre creado por Dios. Entonces volverá el polvo a la tierra como lo que era, y el espíritu volverá a Dios que lo dio. Cuando se ocurre esa separación, se produce la muerte. Lucas 15:32. Pero era necesario hacer fiesta, dice el padre cuando recibe de vuelta a su hijo en su casa. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano, le dice al que estaba con él, tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Cuando el hombre vuelve al Padre, recupera la vida. Cuando está lejos del Padre, ¿en qué condición está? Él jugaba las cartas, derrochaba su dinero, estaba con prostitutas, hijo pródigo, ¿verdad? Perdía todo. Estaba vivo en el sentido físico, pero espiritualmente estaba muerto hasta que se abrazó con el Padre y ahí otra vez volvió a la vida. Entonces ahí se unió otra vez al Padre y salió de esa separación. El resultado de la separación es la corrupción. No solamente el hombre murió, o sea, se separó de Dios, de la vida. Esa ausencia de vida lo llenó de cosas corruptas y malignas. Por eso, ¿qué es el mal? Es la ausencia del bien. ¿Qué es la muerte? La ausencia de la vida. Entonces, el resultado de la separación es la corrupción del hombre. ¿Por qué el mundo está así hoy? Porque está lleno de filosofía, ideas, mucha ciencia, mucha religión, pero no tiene la vida, ¿verdad? Está en el árbol del conocimiento del bien y del mal, con toda su pompa religiosa inclusive, pero no tiene la unión con Dios, no tiene la realidad de Dios, no tiene la vida de Dios, está separada de Dios. Y el mundo está en completa corrupción. Y cuando más se separa el hombre de Dios, más corrupción hay en el mundo. Aunque aumente la tecnología, la moralidad de la sociedad va a ir de mal en peor. Génesis 3:7. Volvemos. ¿Qué pasó con Adán y Eva cuando desobedecieron a Dios? Cuando ellos comieron del árbol de la separación, de la muerte. 3:7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Qué ver que estaban desnudos? Ver que estaban desnudos significa vieron que algo pasó en su ser. Corrupción. Ya no eran lo que Dios creó, ya fueron transmutados a otra condición, ¿verdad? Como dice en Apocalipsis 3 de la desnudez. ¿Qué es la desnudez? Dice en Apocalipsis capítulo 3, verso 17. 3, 17 y 18. El Señor le dice a los que están viviendo una vida de separación con Él. Dice, porque dices, soy rico y me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y no sabes, Dios nos mira y nos dice, no sabes que eres un miserable, digno de lástima, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. Entonces ese estado de desnudez es un estado de vergüenza y de corrupción delante de Dios. Cuando ellos se vieron así, quisieron ocultar. ¿Qué se hicieron? Se hicieron delantales. Quisieron tapar su condición corrupta delante de Dios. Después vamos a tocar ese tema más en otra clase. Entonces vamos a mirar ahora Romanos 5:19. Porque así como por la desobediencia de un hombre,
los muchos fueron constituidos pecadores. ¿Qué quiere decir constituidos? Que se constituyeron del pecado. No es solamente que el hombre peca, sino que es pecado. No es que un árbol da naranja por dar naranja, es porque es un naranjo. El hombre, su naturaleza llegó a ser corrupta y pecaminosa como la de Satanás, como la de la serpiente. Entonces el hombre fue constituido pecador. No es solamente que peca, sino que es pecado. Entonces en Mateo 3:7 podemos ver cómo se le llama a los hombres religiosos en el Nuevo Testamento. 3:7. Aquí está Juan el Bautista predicando el arrepentimiento al pueblo de Israel y dice: pero cuando vio Juan el Bautista que muchos fariseos, los mejores hombres de la sociedad, los más religiosos, y los saduceos, otros también muy religiosos, venían para el bautismo, y les dijo: cría de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? ¿Qué merecían estos religiosos? La ira que vendrá. ¿Por qué? Porque eran cría de víboras, tenían la misma naturaleza que la serpiente. Desde Adán hasta Cristo y hasta estos tiempos, todos los hijos de Adán somos cría de víbora. Hemos sido constituidos pecadores. Jesús mismo también usó esta frase, Mateo 23:33. Por más religiosos que eran estas personas, le dice Jesús a los escribas y fariseos también, que el capítulo dice: serpientes, cría de víboras, ¿cómo escaparéis del juicio del Gehenna? ¿Cómo? No puede escapar el hombre del juicio. Está bajo la condenación y la maldición de Dios. El hombre pecador constituido del pecado y está en plena corrupción. Aunque la mona se vista de seda, mona queda. Siempre me gustó ese. Porque es una realidad. El hombre, por más que se maquille, se adopte la filosofía platónica o aristotélica, o la religión esta o la religión aquella, siempre es pecador, está constituido del pecado, y lo único que puede hacer es pecar, está totalmente depravado, está en corrupción. Este es el resultado del pecado del hombre. Romanos 3, 9 al 18. Le dice a los judíos, porque los judíos, porque tenían la ley de Moisés, el templo, eran el pueblo escogido de Dios, se creían que estaban justificados delante de Dios. Pero Pablo le escribe a ellos y le dice: ¿entonces qué? Dice Pablo como judío también. ¿Somos nosotros mejores que ellos, que los que no son judíos? De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Como está escrito: no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua. Veneno de serpientes hay bajo sus labios. Llena está su boca de maldición y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos. Y la senda de paz no han conocido, porque no hay temor de Dios delante de sus ojos. Esta es la descripción de la humanidad caída. Delante de Dios. No, pero hay gente buena. No, delante de Dios no hay justo ni aun uno. Delante de Dios todos estamos en maldición y condenación. Y en corrupción completa en nuestro ser. Entonces vamos a ir mirando las tres partes del hombre. Vimos de manera general que la corrupción está en nuestro ser. Pero es bueno entender qué pasó con nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. O sea que esta noche va a ser una radiografía terrible del hombre, realmente. Pero real, vemos que esto es una realidad. Si somos sinceros, vemos que esa es nuestra condición, que hemos pecado,
que hemos desobedecido a Dios y por lo tanto es lógico que estamos en un problema legal. Pero también nos conocemos a nosotros, ¿verdad? Cuando Adán y Eva pecaron es como un niño que desobedeció a sus padres. Sus padres le dijeron: nosotros vamos a salir a comer y acá está, miren que compré este veneno para las ratas, ¿verdad? No toquen, no coman, no tomen, ¿verdad? Y bueno, salimos y cuando volvemos encontramos esa botella ya a la mitad. Como padres, por un lado, reconocemos que ellos nos desobedecieron, que merecen el castigo por su desobediencia. Pero lo que más nos preocupa es que ingirieron un elemento que da muerte a su organismo. Esa es la condición del hombre, esa es la condición orgánica del hombre. Entonces, ¿qué pasó en el espíritu del hombre? No estamos hablando acá del espíritu de Dios. Estamos hablando de nuestro espíritu humano. El espíritu del hombre murió, dice la Biblia. O sea, dejó de funcionar. Por lo tanto, el hombre murió como espiritualmente. Puede ser que trabaje, juegue fútbol, vea la tele, vaya viaje de turismo por todo el mundo, pero espiritualmente su espíritu está muerto. Cuando el pecado entró en el hombre, su espíritu murió porque el pecado produjo la separación con Dios. Vamos a leer Efesios 2:1. Efesios 2:1. Le escribe, por supuesto, a los creyentes, pero da la condición antigua del creyente, dice: y Él os dio vida a vosotros, los creyentes. ¿Cuándo? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Lógicamente no está hablando acá que todos los efesios estaban muertos en el cementerio de la ciudad, no. Físicamente estaban vivos, intelectualmente pensaban, amaban, sentían, decidían, pero en su espíritu estaban separados de Dios, estaban muertos espiritualmente. Romanos 8:6. Porque la mente puesta en la carne es muerte. Acá no te está diciendo que si vos pones tus pensamientos en cosas carnales vas a morir físicamente. No, te está diciendo que hay una muerte que es espiritual. Y en esa muerte cayó el hombre, en la muerte de su espíritu. Primera de Timoteo 5:6. Pero la que se entrega o el que se entrega a los placeres disolutos, aún viviendo, está muerto. ¿Qué quiere decir aún viviendo? Viviendo físicamente, psicológicamente, pero espiritualmente está muerto. ¿Entienden lo que queremos explicar acá? El espíritu del hombre, al recibir la naturaleza de la serpiente, murió espiritualmente. Entonces el espíritu del hombre está en esa condición de mortandad. Perdió entonces la posibilidad de relacionarse con Dios, porque Dios le puso al hombre un espíritu humano para que sea su relación con Dios, sea su contacto con Dios, sea su enchufe a Dios. Sea como decimos, si tenemos un receptor, una radio, como antes, no sé si hay todavía con antenas, ¿verdad? Y si la antena se destruye, el aparato que tiene que recibir las ondas en el éter tiene que absorber y pasarle al receptor para que reproduzca eso. Si la antena está rota, está muerta, está descompuesta, no quiere decir que no existen las ondas, la música, todo, ¿verdad? Pero su órgano receptor está muerto. Entonces, ya no puede relacionarse el hombre con Dios, ya no puede percibir a Dios. Vamos a leer Génesis 3, volvemos a Génesis 3. Se cortó su relación con Dios, espiritualmente hablando. 3, 8 y 10. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. El 10 dice, Él respondió, te oí en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Su relación con Dios fue quebrantada. Ya no eran amigos de Dios. Ya
no tenían esa comunión con Dios, su relación con Dios por medio del Espíritu ya fue quebrantado. Claro, el hombre, como dice la palabra de Dios, a Dios hace llover sobre buenos y malos. No es que Dios, no le podemos experimentar la providencia de Dios, ¿sí? Pero nuestra relación espiritual con Dios se cortó por el pecado. Juan 3 y 6. Le dice el Señor Jesús a Nicodemo, este hombre muy religioso también. Respondió Jesús y le dijo a Nicodemo: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Por qué el hombre, si no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios? Porque el reino de Dios se ve espiritualmente. Tu espíritu, el espíritu del hombre, tiene que recomponerse, nacer de nuevo, tener de vuelta vida, funcionar. Cuando el espíritu del hombre nace de nuevo, por medio del Espíritu de Dios, ahí puede ver y experimentar el reino de Dios. Pero si está en muerte, no puede ver, no puede entrar, no puede relacionarse con Dios. Porque su espíritu está muerto. Puede cantar himnos hermosos, con la mejor orquesta y el coro de la catedral más grande. Pero si tu espíritu está muerto, no tenés ningún contacto con Dios. No puedes ver las cosas de Dios. Porque el espíritu humano fue creado para ese propósito. Juan 4:24. Jesús le dice a la mujer samaritana: Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Pero si nuestro espíritu está muerto, no podemos adorarle a Dios, no podemos percibirle a Dios, no podemos relacionarnos con Dios. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Porque hemos pecado, ya no podemos experimentar la gloria de Dios, la gloriosa persona de Dios. El hombre sin el Espíritu no puede experimentar el amor de Dios, la luz de Dios, la santidad de Dios, la sabiduría de Dios. Su teléfono con Dios está cortado, interrumpido. Su espíritu murió. Efesios 4:17. Esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis como andan también los gentiles, en este caso los que no creen en el Señor, en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, como están excluidos o separados de la vida de Dios. Esa es la condición del hombre con su espíritu muerto. No puede experimentar la vida de Dios, está separado de la vida de Dios, porque su espíritu está muerto. Nosotros antes de creer en Cristo, ¿cómo estábamos? Muertos, espiritualmente. Aunque psicológicamente funcionábamos, físicamente también. Entonces, perdió la capacidad de percibir a Dios. Mateo 13, 14 y 15. Y en ellos se cumple la profecía de Isaías que dice: al oír, oiréis y no entenderéis. Y viendo, veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con dificultad oyen con sus oídos. Y sus ojos se han cerrado, no sea que vean con los ojos, oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Entonces el hombre en esa condición no percibe a Dios, no puede experimentar la sanidad, la salvación de Dios. Ahora, ¿qué pasó con el alma del hombre? ¿Qué era el alma? Volvemos a preguntar. Nuestro ser, ¿verdad? Nuestra alma, nuestro propio yo que piensa, que se emociona y que decide. Mente, emoción y voluntad. Génesis 6:5. Unos capítulos después ya de la caída del hombre, vemos que el alma del hombre se corrompió. El espíritu del hombre, ¿qué pasó? Murió. El alma del hombre se corrompió a causa de la muerte espiritual.
Cuando nos viene el caudal del Señor, la vida del Señor, caemos en una condición de corrupción. Génesis 6:5. ¿Cómo vio Dios a la humanidad? Y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Podemos decir que la generación que vivimos hoy está igual, como el Señor dijo que cuando Él va a regresar va a ser igualito que como estaba el mundo en la época de Noé, que es este. ¿Cómo está el mundo? Dice que toda intención de los pensamientos de su corazón es solo hacer siempre el mal. ¿Qué más puede decir? ¿Y qué es el corazón del hombre? El corazón del hombre no es solamente los sentimientos del hombre. En el idioma bíblico, el corazón es nuestra alma, todo nuestro ser, toda nuestra alma, nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestra voluntad también. Entonces, todo el corazón del hombre, todo el alma del hombre está corrompida. Su mente, ¿qué pasó con su mente? Su mente se volvió engañosa y enemiga de Dios. Vemos otra vez en Génesis 3 esta actitud de Adán y Eva en pecado. Cuando Dios los enfrenta, dice en el 11, Dios le dijo, ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Y el hombre le respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió, la serpiente me engañó y yo comí. Ya el hombre busca, ¿verdad?, razonar y buscar una manera de excusarse delante de Dios. Ya no es puro, ya no es sincero. Ya no enfrenta la situación con sinceridad. Ya busca evadir responsabilidad. Porque la mente del hombre se volvió engañosa y enemiga de Dios. Jeremías 17:9. Más engañoso que todo es el corazón, y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? Le vuelvo a decir, el corazón no quiere decir los sentimientos. En el idioma hebreo, el corazón es todo nuestra alma. Entonces, más engañoso que todo es el alma del hombre, el corazón del hombre, y sin remedio. No tiene remedio por sí mismo, el alma del hombre. Romanos 8:7-8. Ya que la mente puesta en la carne, que es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios. La mente del hombre es rebelde. La mente del hombre es enemiga de Dios y ni siquiera puede hacerlo. Entonces la mente del hombre se volvió engañosa y enemiga de Dios. Romanos 5:10, un poco antes. ¿Cuál era nuestra condición? Dice 5:10. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Bueno, se viene la parte positiva. ¿Pero qué éramos? Éramos enemigos. ¿De quién éramos enemigos? De Dios. En nuestra alma nosotros de adámica somos enemigos de Dios y somos engañosos. Bueno, vamos a pasar ahora a las emociones del hombre. No responden a Dios. Santiago 4:4. Aman lo que Dios detesta. Nuestra alma, nuestros sentimientos, nuestras emociones detestan lo que Dios ama. Entonces vemos en Santiago 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere hacer amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Nosotros amamos, queremos ser amigos del mundo porque nuestra alma natural, caída y corrupta, es enemiga de Dios. Primera de Juan 2:15. Nos exhorta el apóstol Juan a los creyentes ya, pero como tenemos todavía una naturaleza caída, nos dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él.
Entonces es el llamamiento del creyente, no vivir en la condición antigua de amar. Nuestra alma ama al mundo, o sea, al sistema de este mundo, a la fama de este mundo, a la moda de este mundo, ¿verdad? A lo que el mundo considera importante, los criterios de este mundo, las actividades, ¿verdad?, organizadas de este mundo, ¿verdad? Entonces el alma ama al mundo, pero el Señor nos dice, bueno, eso ya es para nosotros, ¿verdad?, que no amemos al mundo. Pero la condición del hombre caído es que ama al mundo y las cosas que están en el mundo. No ama a Dios. O es Dios o es el mundo. Si amamos al mundo, somos almas adúlteras. Nuestra voluntad se hizo diferente a la de Dios. Isaías 55:8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, declara el Señor. Nuestros caminos, o sea, lo que decidimos hacer, nuestro programa, nuestros deseos, ¿verdad? Nuestra voluntad es diferente a la de Dios, porque cayó en un estado de corrupción. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu murió, no hay contacto con Dios de nuestro espíritu, nuestra alma cae en esa condición. Entonces ya vimos, nuestro espíritu murió, nuestra alma se corrompió en mente, emoción y voluntad, y también nuestro cuerpo. ¿Qué pasó con el cuerpo del hombre? El cuerpo del hombre llegó a ser, como le llama la Biblia, la carne pecaminosa. En nuestros cuerpos están todas las adicciones físicas que podemos tener. Romanos 7, 18 al 24. Qué terrible la condición del hombre caído. De esto el Señor nos quiere salvar a todos los seres humanos, ¿verdad? Y a través nuestro quiere salvar a todos los que conocemos, ¿verdad? 7, 18. Dice Pablo, aún él ya habiendo creído en el Señor, aunque su espíritu ya nació de nuevo, su alma estaba siendo transformada, su mente ya estaba experimentando la voluntad de Dios, pero él te cargaba con algo que no podía solucionar y que va a ser solucionado recién en la resurrección de nuestros cuerpos. Dice así, 7:18, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está en mí, pero el hacer el bien no. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el pecado habita en mí. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo, que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Entonces cargamos con un cuerpo de un muerto. Era una condena que experimentaban en el Imperio Romano. Uno condenado, uno que hacía a un delito muy grave, lo ataban a un cuerpo de un muerto y tenía que vivir con ese cuerpo de muerto hasta que ese cuerpo de muerte le infectaba y le carcomía y moría también el delincuente. Entonces Pablo usa esta figura. Nosotros tenemos un cuerpo de muerte. ¿Quién, miserable de mí? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? No vamos a hablar todavía de la solución. Estamos hablando de la condición real del hombre caído, ¿verdad? Entonces, el cuerpo del hombre que Dios creó tan perfecto, tan puro, tan santo, para que introduzca en él, ¿verdad?, el árbol de la vida y exprese a Dios en su cuerpo, llegó a ser carne pecaminosa. Gálatas 5, 19 al 21, ya vamos terminando.
Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismo, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya lo he hecho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces vemos que tenemos una carne pecaminosa que hemos heredado de Adán. Bueno, primero pintar la realidad negativa del hombre. Porque si le decimos a la gente, no, estás bien, vos no tenés que preocuparte por tus pecados, vos estás bien, Dios lo que quiere es darte esto, darte aquello, viva la pepa, todo, Dios te va a traer cosas, prosperidad, etc. Y no le hablamos de su condición. Como que se va un enfermo al médico y no le diagnostica y no le dice realmente lo que tiene. Nunca va a ver su condición, nunca va a querer acceder al remedio. Primero tenemos que mostrarle a la gente su condición delante de Dios para que diga, como Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este estado de muerte? ¿Verdad? Entonces, la carne pecaminosa hoy es nuestro cuerpo. ¿Y qué pasó con nuestro cuerpo? Llegó a morir. Génesis 3:19. Primero murió espiritualmente. Se separó de Dios. Adán y Eva se separaron de Dios. Se escondieron de Dios. Se quebró su relación con Dios. Pero Dios le dijo que no era solo eso lo que le iba a acontecer. Dice en Génesis 3:19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Ese no era el programa, el diseño de Dios. Pero el hombre, porque pecó, no solamente se murió su espíritu, se corrompió su alma, sino que su cuerpo también llega a enfermarse y a morir. Entonces vemos Génesis 5:5. ¿Qué pasó con Adán? Génesis 5:5. El total de los días de Adán, que Adán vivió, fue de 930 años. ¿Pero qué pasó? Y murió. Alcanzó muchos años, ¿verdad? 930 años y murió. Porque la paga del pecado es muerte. Tanto en el espíritu como en el cuerpo. Dios no diseñó así al hombre. El hombre tenía que vivir eternamente, comiendo el árbol de la vida. Pero al separarse de Dios, pecó, desobedeció, introdujo una naturaleza caída y pecaminosa que lo lleva a la muerte espiritual, a la corrupción de su alma y a la muerte física. Entonces nadie puede negarte que todos morimos. Aún Matusalén. Dice Matusalén vivió, el que más vivió, 900, ¿cuántos años? 960 años y murió, el que más resistió. Claro, porque en aquel tiempo la ecología, todas las condiciones atmosféricas, no había tanta enfermedades, no había mucha procreación de virus, bacterias, entonces el hombre vivía más tiempo. Pero en la medida que transcurrían los años, vemos en la Biblia que primero vivía 900 años, después 400, después 300, después 70 nomás. Y ahora empezamos a vivir un poco más por la medicina, pero finalmente morimos, ¿verdad? Romanos 5:12 ya leímos, porque el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y luego dice unos versículos más adelante, y la muerte reinó. Hoy la muerte está reinando. Reinar quiere decir gobernar. Tiene autoridad sobre el hombre, hasta que el hombre experimente al que venció la muerte. ¿Quién venció la muerte? Jesucristo, el único que venció la muerte. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él es la vida que venció la muerte. Así, pero eso vamos a dejar para más adelante. El primer Adán llegó a ser, como le llama la Biblia, el viejo hombre en su totalidad. Viejo hombre quiere decir un hombre que ya no sirve a Dios para su propósito. Es algo echado a perder. Es como un vaso quebrado. Efesios 4:22.
Vamos a leer Efesios 4:22. ¿Qué es lo que el creyente debe buscar entonces? En cuanto a vuestra anterior manera de vivir, que os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. Entonces, así le llama el apóstol Pablo a esta naturaleza caída y pecaminosa. Es un viejo hombre. Nos sirve para remendar. El viejo hombre no se puede remendar. El viejo hombre tiene que ser suplantado por el nuevo hombre. Entonces, nosotros tenemos que despojarnos del viejo hombre que ya no le sirve a Dios. Por eso Jesús, cuando murió en la cruz, como dice en Romanos capítulo 6, que otro día vamos a estar compartiendo en más detalle. Romanos 6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. ¿Cómo sucede esto? Por la crucifixión. Tiene que morir el viejo hombre. No es que tiene que ser maquillado, ornamentado, adoctrinado con alguna religión o alguna filosofía. Nada, no sirve eso. Tiene que morir el viejo hombre. Porque la paga del pecado es la muerte. Ya no le sirve a Dios este hombre caído y pecaminoso. Es el viejo hombre. Amén, hermanos. Entonces, en conclusión, podemos leer juntos esto. ¿Cuál es el mensaje de Dios para nosotros? El hombre, engañado por Satanás, desobedeció a Dios al escoger el conocimiento del bien y del mal, rechazando la vida de Dios. Las consecuencias fueron que el hombre cayó bajo condenación legal y orgánicamente se corrompió en espíritu, alma y cuerpo, experimentando así la muerte. Amén, hermanos. Entonces, esas son las consecuencias de la caída de Adán, y como nosotros somos parte de él, somos la multiplicación de Adán. Todo lo que él recibió en el Génesis, en el huerto, nosotros hemos recibido. Tanto la condenación legal como la corrupción orgánica. Y de eso Cristo vino a salvarnos. Tanto de la condenación legal como de la condición orgánica. Entonces, este es el evangelio que tenemos que predicar. Amén, hermano. Amén. Señor, te damos gracias porque tú has estado con nosotros, dándonos la capacidad, la fuerza, el interés, los oídos para oír tu palabra. Gracias que tu Espíritu Santo, Señor, nos ilumina estas verdades, nos muestra la realidad del hombre caído, Señor, para que nosotros veamos primero nuestra condición y también la condición de nuestros semejantes. Señor, queremos realmente en tu amor amar a nuestro prójimo, pero no para cosas pasajeras solamente, Señor. Queremos amarlos como tú los has amado, dando a tu Hijo único para que sea entregado, para que ellos puedan ser salvos como nosotros, tanto de la condenación legal como de la condición orgánica, Señor. Te pedimos, Padre, que nos ilumines, que nos des la persona adecuada que tú estás preparando en nuestro entorno para recibir tu evangelio de salvación, Señor. Señor, danos sabiduría, Señor, danos la manera de acercarnos a ellos con tu palabra, y que tu Espíritu Santo pueda ungir nuestra palabra para que pueda dar fruto de salvación en esas personas. Te pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén, Señor. Amén.